Aleluya, pues gloria a Dios. Vamos a dar lectura entonces la palabra del Señor en esta tarde, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 17 y su verso 17 también. Gloria a Cristo. Entonces damos lectura así, los que ya tienen su Biblia abierta, hermanos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Cristo. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Pues en estos versículos, hermanos, vemos ahora el Señor Jesús orando por sus discípulos. Ya Él ahora ruegue a Dios, ore al Señor, al Padre, que santifica a su iglesia, a sus escogidos, ¿verdad? A los comprados. Aquí el Señor Jesús está rogando al Padre para que los santifique. Vemos los versículos anteriores que leímos. Él decía: no ruego por el mundo, sino ruego por los que del mundo me distes. Entonces Él está rogando por sus discípulos, por los que les siguen a Él. Y no solamente por los que estaban en ese día presentes, sino por los futuros creyentes, como en esta generación, y los que han de creer después de nosotros, ¿verdad? Por la palabra ya escrita. También dice aquí el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aleluya. Por las palabras de los discípulos que iban a predicar el Evangelio, la buena noticia. Y gracias a eso, hermanos, nosotros hoy en día disfrutamos también de ese mensaje que el Señor Jesús mismo habló. Entonces, aquí nos dice el verso 17 que leímos, nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuán importante, hermanos, es la santificación. Jesús está diciendo al Padre que los santificara, que los guardara. Dice: así como yo, cuando yo estaba con ellos, los guardaba del pecado. Ahora aquí dice el Señor Jesús al Padre: santifícalos. La palabra, hermanos, santificar es apartarse exclusivamente para el servicio del Señor. Eso es lo que encargó el Señor a Moisés cuando empezó en el desierto, cuando venía en camino hacia la tierra prometida. Él dio órdenes que Moisés apartara a Aarón, a toda su familia, para el sacerdocio. Y ellos tenían que ser santos, santificados, su ropa. Ellos tenían que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? No ir a un funeral. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los hijos de Aarón desobedecieron a Dios, llevaron un incienso delante de Dios que Dios no había ordenado, y del altar salió fuego y mató a esos hombres? Al mismo momento le dijo Dios a Moisés que Aarón no llorara por ellos, no hiciera luto por ellos, ni los visitara, o sea, ni fuera al su velorio. Los sacaron esos hombres, otros se encargaron de ellos, pero Aarón tuvo que soportar
el dolor, no mostrar llanto, no mostrar nada, porque ellos pecaron, pero Aarón necesitaba ser santificado y no tocar cadáver, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, la santificación. Así vamos pudiendo, hermanos, entender como creyentes en Cristo Jesús. Es muy importante, hermanos, servir a Dios, dedicarse al servicio de Dios, no un poco a Dios y otro poco al mundo. No es posible. Y muchas de las veces la gente no tomen en serio la santificación. Les he contado, hermanos, una experiencia que yo tuve, y lo voy a poder contarles otra vez, de un joven. Llegaba en la iglesia, tocaba, tenía sabía tocar guitarra, la melodía, cantaba muy bien. Iba en la iglesia, no tenía instrumento, yo tenía una guitarra, él lo usaba, y eran 3 jóvenes. Pero de repente nos invitaron a quinceañeras, cumpleañeros, por donde quiera, y empezó a irse. Y también en las fiestas. Y como no tenía instrumentos, se prestaba y así. Y un día vino conmigo y me dijo, préstame tu guitarra. Digo, pues ahí lo tienes, le dije. Pero él quería llevarlo de la iglesia para su casa y luego ir a las parrandas. Y lo miraba, yo lo estaba viendo a él, estaba triste. Y me dijo, no, es que yo lo quiero llevar a la casa. Le dije, ¿para qué? Le dije. Entonces ya me contó la mera verdad, lo que voy a hacer es que ya me han invitado y me pagan, dijo, voy a ganar algo. Y le expliqué, mira, la guitarra no la puedes llevar, le dije. Lo puedes usar en la iglesia, pero para ir a las parrandas no. Ni también tú no debes de ir, le dije. Lo que ganes no es nada. Dedíquete a servir al Señor. Él se va a encargar de ti, pero tú decídete servir al Señor, no a la iglesia, cantar al Señor y luego cantar al mundo. No es posible. Pero se quedó triste. Lo miraba yo muy triste. Le dije a él, no lo hagas. Decídete servir al Señor. Está bien, dijo. Al fin se fue triste. No le di la guitarra, se fue. Mire, hermanos, él siguió. No llegó muy lejos, quizás 1 semana o 2 semanas que eso pasó. De repente, un domingo temprano llegó su esposa diciendo que su esposo ese día amaneció muerto. Hermanos, su carro se prendió en llamas, no supieron si solo el carro o no sé qué pasó, la cosa que el carro se quemó y ahí se quedó él ahí. Entonces, hermanos, pero yo creo venía de regreso de una parranda, no sé, eso sucedió. Entonces, hermanos, pero son historias que pasan, lo miren uno, entonces uno en ese momento a veces no llega uno a entender cuál fue la razón. Pero conociendo la palabra de Dios, y como la misma Biblia nos dice, las historias que antes sucedieron y están escritas en la Biblia, fueron escritas para nuestra enseñanza ahora. Y cosas que nosotros vemos también con ahora sí que en nuestra vida. Quizás hemos visto cosas como que yo le estoy contando. Yo lo vi el joven, pero no se decidió solamente servir a Dios. Quería servir a Dios y quería servir al mundo, pero eso es lo que sucedió. No sé exactamente qué pasó, pero aquí la Biblia nos está diciendo, santifícalos. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos discípulos, estos apóstoles que estaba Jesús orando por ellos iban a ser en la voz del Señor para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para dar testimonio que Cristo era el Mesías. Porque Jesús ya estaba listo para ir a la cruz, para ser sacrificado, para pagar por nuestros pecados. Después de la resurrección,
los que iban a llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Ir por todo el mundo. Predican el evangelio y enseñando a la gente que guardan todo lo que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es la gran comisión de ellos para llevar el evangelio, testificando de Cristo. Pero esto requería y requiere ahora una santificación, ser apartados. ¿Se acuerdan que dijo el apóstol Pablo? Yo sé a quién he creído. Y usted también y yo también tenemos que tener una convicción, una clara visión que Jesús nos compró con su sangre preciosa, nos liberó de las garras del enemigo, nos liberó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad, nos pasó de muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Ahora somos nosotros comprados, por lo tanto somos apartados exclusivamente para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, con una visión clara. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha comprado. Entonces Él decía aquí, orando a Dios, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación se obtiene por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra, dice, hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta entre los huesos, en los tuétanos. Es capaz de entrar la palabra de Dios para purificarnos, para santificarnos, completamente limpios, completamente puros, porque el Señor es santo. Él mismo dijo, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Así que como creyente somos comprados primeramente, somos santificados por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús lavó los pies de los apóstoles? Y Pedro dijo, yo no voy a permitir que me lave los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Cuando Pedro oyó eso, dijo, no, entonces no solamente mis pies, sino todo mi cuerpo. Jesús le dijo, no, todos ustedes ya están limpios, solamente necesitan lavar los pies. Todos estaban limpios. Entonces, ¿qué más? Quiere decir que la palabra, Jesús lo declaró, vosotros estáis limpios ya por la palabra. Y aquí encontramos otra vez, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Miren, hermanos, cuando Cristo vino, Dios lo envió para traer la buena noticia al mundo, a los perdidos. Pero Él dice, se santificó. Ahora, así como Dios envió a Jesús, ahora dice, Jesús envía a los apóstoles para predicar el evangelio. Así como Cristo fue enviado, ellos fueron enviados. Ahora dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Y nosotros hoy en día, hermanos, usted y yo como creyentes, fuimos comprados, fuimos lavados con la sangre de Cristo por una razón, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando la mujer samaritana conoció a Cristo, ella se fue a llamar a todas las de la sociedad del pueblo, y ellos vinieron a ver a Cristo, y ellos oyeron el evangelio y creyeron en Cristo, conocieron que era el Mesías.
Mire, hermanos, todo el pueblito conoció por el testimonio de la mujer. Y después dijeron ellos a la mujer: ahora no creemos solamente por tu testimonio, sino porque nosotros mismos hemos hablado con él y hemos creído que él es el Mesías. Entonces, cada persona lleva el testimonio a su amigo, a su amiga, a su familia, y así es como van conociendo a Cristo. Somos un mensajero. ¿Se acuerdan, hermanos? El apóstol Pablo dice a los creyentes: somos una carta abierta. El creyente es una carta abierta. Una carta abierta, hermanos, es para que todos lean. No es una carta bien sellada, sino una carta abierta. Y la carta abierta quiere decir, el cartero va y lo deja a alguien, y ese alguien lo recibe. Como está abierta, lo lee, ya así se va yendo. Cuando llega al destinatario, ya todos habían leído el propósito de la carta. Así es la vida del creyente, hermanos. Vamos como una carta que todos nos están leyendo, que todos nos miren, que todos nos miren. Lo que ven de nosotros, nuestra actitud, nuestro vocabulario, nuestra manera de vivir, eso está hablando por nosotros, ¿verdad? Está hablando a la gente, está hablando quién somos, a quién hemos creído. Si somos creyentes, la gente van a conocer por nuestras palabras, por nuestro testimonio, la manera en que vivimos. Antes los que nos conocían antes, van a conocer que este hombre ya, ahora que es creyente, ya no es el mismo. Hay un antes y hay un después. Y eso es lo que Cristo está encargando aquí al Señor, que lo santificara. Yo quiero leer unos versículos aquí en Primera Tesalonicense, capítulo 5, verso 23, dice también el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Primera de Pedro 5:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino que incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Gloria a Cristo. Así es que como iglesia, como creyentes, tenemos, hermanos, este gran privilegio, gran encargo, gran comisión de anunciar el Evangelio, pero por lo tanto es necesario la santificación. Eso es lo que, los requisitos: santifícalos en tu verdad, la palabra, en tu palabra, la palabra de verdad. Amén. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia, no dejando de congregarse. Porque cuando la persona deje de congregarse, pues en aquel entonces no tenían
el privilegio que nosotros tenemos ahora. Hoy tenemos Biblias, hay Biblias por donde quiera, todos los libros de la Biblia. En el tiempo de los apóstoles no había eso, habían pedacitos, nada más cartas que estaban viniendo, ya lo que ya estaban quizás ya completo eran el Antiguo Testamento, las leyes, pero lo demás no. Así que los que tenían, lo traían en la iglesia, entonces ahí lo oían la gente. No tenían la oportunidad como nosotros tenemos ahora. Pero igualmente, ahora sí tenemos la Biblia, podemos leer en la casa, gloria a Dios, pero congregarnos también es una bendición, porque hay comunicación los unos con los otros. Podemos manifestar amor los unos con los otros, amarnos. Es lo que la Biblia nos dice, amarnos con un corazón puro. Es lo que debe de haber en una iglesia, hermanos, entre los hermanos, un corazón puro. Amarnos unos a otros con un corazón puro. Y esa purificación lo hace la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón para sacar todo lo que hay ahí. Tiene que quedar limpio para volver a llenar de la palabra del Señor. Así que el creyente tiene que permitir dejar todo lo anterior. Por eso el apóstol Pablo también nos dice a la iglesia, aquí dice, las cosas viejas pasaron. El antiguo modo de vivir ya pasó. Ahora son hechos nuevos. Cuando uno viene en Cristo, tiene que comenzar una vida nueva. Dejar las cosas anteriores, la mala vida, el mal vocabulario, etcétera. Tiene que haber un cambio, permitir que el Señor nos haga, hermanos, nuevos, permitiendo al Señor, recibiendo la palabra viva, la palabra que cambia, aleluya. Dice también, Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Miren los apóstoles lo que están encargando como creyentes, ¿verdad? Tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda mentira, odio, tiene que dejar, hermanos, uno tiene que permitir que eso salga de nuestro corazón. Nosotros no lo podemos sacar. Solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, hace eso, un corazón nuevo. Pero eso es entregarse al Señor. Entregarse, permitir que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Me acuerdo una ocasión, dijo un hermano que se fue para México y en el camino, para no dormirse, paró en una farmacia y se compró unas pastillas para que se le quitara el sueño. Y él pues se los tomó y más adelante le dio sueño y ahí iba queriendo salir de la carretera. Su hijo lo paró porque su hijo lo estaba siguiendo y le dijo: papá, te miro que estás moviéndote mucho en la carretera, mejor hay que dormir. No, mijo, no, vámonos, me voy a tomar otra pastilla, dijo. Se tomó otra pastilla para quitar el sueño y siguió y más sueño le dio. Total que ya no pudo, se quedaron dormidos. Amaneció el otro día, igual estaba muy cansado y querían irse, pero el sueño no lo permitía. Al fin llegaron en un pueblito, encontró ahí un doctor, fue a una farmacia y fue y le dijo: mira, quiero que me des nuestras pastillas y este. Y le dijo el doctor: bueno, si conoces, si sabes, pues ve y cómpralo. Yo no tengo que
decirte si lo sabes. Ahora, si vienes que yo te examine, entonces permite que yo te examine para que te doy las pastillas correctas. Entonces él reaccionó, entonces dijo, pues sí, está bien pues. ¿Qué es lo que tienes?, le dijo el doctor. Pues ya le explicó él que estoy manejando y tengo mucho sueño y estoy muy cansado. Entonces, quiero que me dé algo para quitarme el sueño. Y le dijo el doctor, ¿qué has tomado? Y ya sacó las pastillas y se los dio. Y ya lo miró el doctor. ¿Eso estás tomando? Sí. Mire, pues este no es para que quitar el sueño, este es para que te duermes. ¿Verdad? Él estaba tomando la pastilla equivocada. Y él estaba pidiendo más pastillas de los mismos. Era para dormirse más. Si iba a seguir tomando esas pastillas, pues de todos modos iba a dormirse, no iba a aguantar su cuerpo, no iba a resistir. Entonces, lo que él me estaba diciendo a mí es que ciertamente cuando uno cree que conoce las medicinas, va y los compre, pero no sabe exactamente si es para eso que él quiere usarlo o no. Es mejor dejar que el médico se lo recete a uno. Uno puede nomás decir qué es lo que siente, qué es lo que está sintiendo, y el experto va a saber aplicarle la medicina. Entonces, hermanos, así es la vida espiritual. Hay que permitir al doctor, a Jesucristo, que Él haga con nosotros lo que a Él le parece. Y por eso el Señor rogaba al Padre, santifícalos. Y los discípulos tenían que estar en las manos del Padre, obedientes al Padre, obedientes a la palabra. Lo que la palabra diga, eso lo vamos a hacer. Llegar al Señor con fe, permitiendo al Señor que nos llene de hermanos de lo que necesitamos para poder ir al mundo. ¿Se acuerdan que hemos leído, hermanos? El mundo es peligroso. El mundo nos odia, es lo que dijo Jesús. El mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Por lo tanto, el mundo deseaba matar a los apóstoles. Igual hoy en día, el mundo no quiere oír la palabra de Dios. Hoy, hermanos, la palabra de Dios es vida eterna, pero en muchos hogares, en muchos corazones, no es bienvenido la palabra de Dios. Es bienvenido las palabras de este mundo. Hermanos, muchas iglesias están actualizadas como el mundo quiere que se actualicen. El mundo está lleno cuando es un concierto, ahorita ya el mundo, ya la gente no se conforme con la música, simplemente con un volumen suave, quieren a todo volumen. No se conformen con eso, quieren hasta fuego. No se conformen con eso, quieren hasta humo, ¿verdad? Quieren que los oídos retumben con gran estruendo de la música, con humo, con fuego, con luces. Eso es. Ese es el mundo. Y también ahora ya entró en las iglesias. Hay iglesias que así hacen exactamente. Actualizados como el mundo. Guiados por el mundo. Pues ahí sí la gente van. Ahí sí están todos, ¿verdad? Porque eso les gusta la carne. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo no es así. Yo estaba oyendo un predicador famoso, según ellos, ¿verdad? Que están llenos del Espíritu Santo. Él dijo, cuando él comenzó a hablar, dice, el pianista que estaba allí, el Espíritu Santo lo levantó, voló por todo el auditorio, ya no dijo dónde iba a caer.
Pero según él dice, ¿verdad? Por el poder que él llevaba, el pianista voló y anduvo por todo así, en el auditorio. Pero ese no es el Espíritu Santo, hermanos. Y si ustedes se han visto, ¿cómo hacen unos? Según ellos, la gente son llenos del Espíritu Santo y se salen de sí. Otros están ahí ayudando para cuidar que no se cae contra las sillas. Esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para guiarnos, para que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo no está para hacernos así, de esa manera, y topar por allá, revirar por allá. Eso no es el Espíritu Santo. Mañana está en el hospital. El Espíritu Santo no necesita ayuda del humano para guardarlo. Se supone que el Espíritu Santo guarda a nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Guárdalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Está encargando al Señor que el Señor los santifique. Que el Señor los guarde, no el hombre. El hombre se entrega en las manos del Señor y el Señor se encarga de purificarlo. El Señor se encarga de santificarnos. El Señor se encarga, hermanos, de guiarnos a toda verdad, no el hombre. Pero muchos hoy en día, el Espíritu Santo agarra a la persona, según ellos, ¿verdad? Y lo dan una revolteada, y como no tiene esa capacidad de cuidarse, otros están cuidando que no se golpee. Eso no es de Dios. Si fuera así, pues ¿para qué quiere el Espíritu Santo si viene para golpearnos? No, hermanos. Pero ese es actualizado conforme el mundo. Pero el Señor nos hace a sus hijos sobrios. No solamente el día domingo, sobrios toda la semana. Sobrios para estar, hermanos, con sus 5 sentidos, guiados a toda verdad. Es lo que el Señor encarga aquí al Padre. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire, antes que Jeremías naciera, Dios lo había santificado, lo había apartado, que este Jeremías, que este baby que va a nacer, ya estaba solicitado, hermanos. Ya estaba apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Amén, hermanos. Dios no va a usar a cualquiera. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice también, en una casa grande hay utensilios, dice, muchos utensilios, unos para honra, otros para viles, ¿verdad? O sea, para usos viles. Quiere decir, hermanos, hay platos de oro, de plata, de metal, etcétera, y de madera. Y eso lo conocemos, hermanos. En la casa hay platitos de madera, de barro, de todo material, y los de plástico. Ahí están los de aluminio, ahí están unos utensilios para poner la comida de los gatos, para poder poner la comida de los perros. Pero hay también platos exclusivamente para las personas. Y eso no se lo dan a los perros. Amén, hermanos. No se lo dan para los gatos. No. Yo no he visto a alguien que da su vaso para que los gatos tomen su agua y después lo agarran, lo usa él. No. Cada quien con su utensilio. Igualmente, hermanos, Dios, si somos nosotros para Dios, somos para uso exclusivamente para Dios, santificados para Dios. Y mire aquí, Dios dice a Jeremías, antes que él naciera ya estaba santificado. El diablo no podía usarlo, no lo podía aunque deseaba, pero Dios lo había apartado especialmente para uso de él, para llevar el anuncio de la palabra del Señor. Y los apóstoles iban a ser ese vaso útil, ese instrumento útil para llevar el evangelio,
por lo tanto eran santificados. Jesús ya los había preparado, los había Él instruido. Ahora dijo, voy a ti, pero te los entrego en tus manos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Mire, hermanos, qué tan especial es usted, hermano, en Cristo Jesús. Usa, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, dice, yo honro mi ministerio. Usted como creyente, hermanos, tenga en cuenta eso, que usted es comprado, es ya lavado con la sangre de Cristo. Por lo tanto, como dijo también Eclesiastés a los jóvenes, dice, si alguien te quiere engañar, no consientas. Aleluya. También dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. El apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Usted como creyente apartado para anunciar el evangelio, para testificar de Cristo resucitado. Aleluya. Por lo tanto, manténgase en la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No está diciendo, como muchos lo interpretan también, que vivan, o sea, que la gente lo mantenga, que el evangelio lo mantenga. Lo que también está diciendo aquí es que vivan conforme su trabajo. Si son para anunciar el evangelio, que viven para el evangelio, que vivan como Cristo quiere, porque lo que va a llevar es un producto. Si lo ponemos de esta manera, hermanos, el producto que va a llevar es sagrado, es limpio. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el arca de Dios que fue llevado por los filisteos, y cuando estos filisteos lo devolvieron, un día el rey David intentó traer el arca, pero ellos no estudiaron la palabra de Dios, cómo deberían llevar el arca, sino solamente por sus pensamientos de ellos dijeron, hacemos un carro nuevo y lo traemos sobre bueyes, y lo hicieron. Pero ya en el camino empezaron estos bueyes como queriendo caerse, y la carretita también como queriendo caerse, y unos hombres, o un hombre vino, quiso defender la carretita para que no cayera, salió fuego de ahí y el hombre se quemó. Hasta ahí se percataron que el que iba allí, el arca de Dios, no era cualquier arca. No permitía que cualquier mano lo tocara. Era cosa muy sagrada, muy santo. Aleluya. Por lo tanto, no cualquier hombre la va a ir a tocar. Cuidadito, hermano, porque es santo. Y estos hombres no se santificaron. Así como estaban, se fueron, no se purificaron. Pero la palabra de Dios les había ordenado a los sacerdotes, tenían que ser santificados antes de ir al altar, antes de llevar el incienso. No cualquiera. Aleluya. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros para llevar el evangelio, si el evangelio llegó a nuestra vida, le vamos a llevar a la gente, es un producto santo, porque la palabra de Dios es santa, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es santo. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que también nosotros ser santos. Gloria a Jesús. Aleluya. Y entonces dice también,
En San Juan, capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire, así como el Padre me envió, dice, yo también los envío. Y sopló en ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Como les dije, este ejemplo, el producto que llevaron ellos es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos ya estaban santificados. Hermano, entonces, para recibir el Espíritu Santo, no lo va a recibir cualquiera, sino tiene que ser una persona santo, santificado. Aleluya. Gloria a Cristo. También nos dice Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y contaré tu nombre. Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, he aquí, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. A Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Dios, el Señor Jesús, dio dones a los hombres. Cuando Él llegó, dio dones a los hombres. Pero estos hombres tenían que ser santificados. Quiero leerles el último versículo de San Juan 17, dice, verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Para que ellos sean santificados en Cristo, en la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, y hasta aquí pues también el apóstol Pablo nos dice a los maridos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo nos amó y nos santificó por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios desde el hogar se comience, hace un cambio de vida, nos amemos unos a otros. Y ya, hermanos, nosotros sabemos que Cristo ha rogado a Dios por nosotros, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos. Démosle gracias a Cristo Jesús por su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, te damos gracias